El amanecer se abría paso sobre las colinas del valle, tiñendo la tierra con un resplandor dorado que parecía venir directamente del cielo. El viento soplaba entre los trigales, llevando consigo el eco de antiguas promesas. En medio de ese paisaje bendito, una joven caminaba sola, con una maleta remendada y un rosario colgando de sus dedos. Su nombre era María, y aunque no tenía fortuna, llevaba en el alma la riqueza de una fe inquebrantable. No sabía aún que aquel viaje no sería solo su destino, sino también la redención de un corazón perdido. A lo lejos, la hacienda San Gabriel se alzaba imponente, bañada por la luz del amanecer. Era tierra de poder, de tradiciones y silencios. Su dueño, don Alejandro Ferrer, era conocido por su fortuna y por su dureza. Hacía años que la fe había abandonado su casa, y con ella, la esperanza. Desde la muerte de su esposa, su alma se había cerrado como una puerta vieja que rechina al viento. Nadie se atrevía a acercarse demasiado a él, porque su mirada bastaba para apagar la alegría de los demás. María había escuchado historias sobre aquel hombre, pero no las temía. Dios tiene sus caminos, se decía mientras avanzaba por el polvo del camino. Venía de un pueblo humilde donde las oraciones eran la única herencia que las madres dejaban a sus hijas. En su corazón había una certeza, que el cielo nunca manda sin propósito. Cada paso suyo resonaba con la fuerza de quien obedece a una voz divina. Y aunque no sabía a qué había sido llamada, confiaba. Porque la fe no necesita ver para caminar. El valle la recibió con una calma extraña, como si la tierra misma reconociera la llegada de un alma diferente. Los pájaros se posaban cerca, el viento jugaba con su cabello, y el sol, como un testigo silencioso, la seguía con ternura. Había algo sagrado en su manera de mirar el mundo, como si viera a Dios en cada hoja y en cada piedra. Donde hay humildad, allí habita el Señor, murmuró mientras se persignaba. En sus ojos brillaba un fuego que el tiempo no podía apagar. Don Alejandro, desde la distancia, observó la llegada de aquella joven. No sabía por qué, pero su presencia le incomodó y le atrajo al mismo tiempo. En su interior, algo dormido se movió. Había olvidado lo que era la bondad, y sin embargo, aquella mujer, tan sencilla, despertaba algo que creía muerto, el deseo de creer otra vez. El destino, silencioso y sabio, comenzaba a tejer la historia que el cielo había escrito desde antes de que ambos se encontraran. El sonido de los cascos de los caballos, el murmullo del viento entre los álamos y el tintinear de una cruz de metal marcaron el inicio de un cambio. María llegó para servir, no para conquistar, para sanar, no para imponer. Y sin saberlo, su luz se abriría paso entre las sombras de un hombre que había olvidado su fe. Dios me envía donde el amor falta, pensó mientras cruzaba los portones de hierro. Detrás de ella, el cielo parecía abrirse un poco más. Así comenzó la historia de una mujer despreciada por su pobreza, pero elegida por el cielo para transformar un corazón endurecido. Una historia donde la fe se volvió milagro, el dolor se convirtió en enseñanza y el amor en redención. Porque en los caminos de Dios no existen los encuentros casuales, solo las almas que llegan cuando la vida necesita ser salvada. Y aquel valle dorado sería el escenario donde la humildad vencería al orgullo, y donde el amor demostraría que el cielo, a veces, camina entre nosotros. El sol nacía detrás de las colinas cuando María bajó del viejo autobús con una maleta remendada y la mirada llena de esperanza. El viento soplaba con olor a tierra recién mojada, como si el cielo le diera la bienvenida a su destino. Venía de lejos, de un pueblo donde el hambre y la fe convivían cada día. Había rezado tanto para encontrar un lugar donde empezar de nuevo, que aquel valle parecía una respuesta. Nadie la conocía allí, pero en su corazón sabía que Dios sí. Frente a ella se extendía la hacienda San Gabriel, una propiedad inmensa rodeada de viñedos, caballos y silencio. Era el hogar del hombre más poderoso de la región, don Alejandro Ferrer, un millonario conocido por su frialdad y su manera dura de tratar a los demás. María había conseguido empleo como ayudante de cocina, sin imaginar que aquel lugar cambiaría no solo su vida, sino también su alma.
El polvo dorado del camino se mezclaba con su fe, creando un brillo extraño en sus ojos. Cuando cruzó la gran puerta de hierro, el capataz la miró de arriba abajo con desconfianza. Su vestido sencillo y sus zapatos gastados parecían fuera de lugar en aquel mundo de lujos y reglas estrictas. Pero María no se dejó intimidar. Recordó las palabras de su madre: hija, donde haya orgullo, lleva humildad, donde haya dolor, lleva oración. Con esa enseñanza en el alma, sonrió y siguió caminando. La humildad siempre abre puertas que el dinero no puede. En la cocina, los murmullos comenzaron de inmediato. Otra pobre que durará poco, susurró una de las criadas. María bajó la mirada y empezó a limpiar los frascos, sin responder. Sabía que no debía defenderse, porque el tiempo y la verdad hablarían por ella. El fuego del horno reflejaba en su rostro un tono cálido, como si la luz divina la abrazara. Y aunque era nueva, su manera de moverse era serena, casi sagrada. Había algo distinto en su presencia. Esa tarde, mientras preparaban la cena, el aire se volvió tenso. Don Alejandro había regresado de la ciudad. Su entrada fue tan imponente que todos se quedaron en silencio. Traía el ceño fruncido y la mirada llena de impaciencia. Cuando vio a María, su voz fue cortante: ¿y tú quién eres? Aquí no necesito caridad. Las palabras cayeron como piedras. Pero ella, en lugar de asustarse, respondió con calma: no vine a pedir, Señor. Vine a servir. Aquella respuesta lo desconcertó. Nadie solía hablarle con esa serenidad. Alejandro, acostumbrado a mandar y ser obedecido, sintió por un instante algo que no comprendió, una mezcla de respeto y curiosidad. Pero su orgullo lo empujó a ignorarlo. Dio media vuelta y se marchó, dejando un silencio que pesó más que cualquier grito. María respiró hondo y siguió con su tarea. Había sentido el golpe del desprecio, pero también la certeza de que no estaba sola. Las demás sirvientas la miraron con lástima. Ese hombre no tiene corazón, murmuró una. Cuida no cruzarte con él otra vez. María sonrió suavemente, como quien entiende lo que otros no ven. Sabía que a veces Dios escondía sus milagros detrás de los corazones más duros. El viento trajo la respuesta, pensó, mirando hacia las colinas. Algo dentro de ella le decía que había llegado allí con un propósito que ni siquiera el millonario podía imaginar. Esa noche, en su pequeño cuarto junto al establo, María se arrodilló a orar. Su voz era baja, pero cada palabra subía al cielo como una semilla de fe. Señor, no me dejes dudar. Si me has traído hasta aquí, es porque algo quieres que florezca. Afuera, el viento soplaba entre los árboles, como un suspiro divino. En el silencio, sintió una paz profunda. No necesitaba entender el plan, solo confiar. Porque Dios nunca olvida a los humildes. Al día siguiente, mientras barría el patio, vio a don Alejandro observándola desde el balcón. Su mirada era fría, pero también había en ella una sombra de cansancio. Él no sabía que la soledad lo había vuelto de piedra. Había perdido la fe tras una tragedia que el dinero no pudo remediar. María, sin saberlo, representaba justo lo que él había dejado de creer, la bondad desinteresada. El destino había comenzado su obra silenciosa. El millonario se retiró sin decir palabra, pero esa imagen, la joven pobre limpiando con una sonrisa sincera, quedó grabada en su mente. ¿Por qué no se queja?, pensó. En el fondo, algo en ella lo inquietaba. No sabía si era su mirada limpia o esa tranquilidad que parecía venir del cielo. A veces, los milagros empiezan con un simple gesto de humildad. Con el paso de los días, María fue ganándose el cariño de todos en la hacienda. Ayudaba a los peones, curaba animales heridos y repartía pan a los niños del campo. Nunca pedía nada a cambio. Su manera de amar en silencio era una forma de predicar sin palabras. Algunos decían que donde ella pasaba, el aire olía a paz. La luz entraba diferente por las ventanas cuando ella estaba cerca. Don Alejandro observaba en silencio.
No entendía cómo alguien tan pobre podía dar tanto. Le irritaba, pero también lo conmovía. Cada vez que cruzaban miradas, sentía que ella veía más allá de su riqueza, más allá de su orgullo. Esa mujer no sabe quién soy, se decía. Pero tal vez sí lo sabía, y por eso no le temía. María no miraba su dinero, miraba su alma, y eso lo desconcertaba más que cualquier pérdida. Una tarde, la lluvia cayó de repente sobre el campo. María corrió a recoger la ropa tendida, riendo mientras el agua la empapaba. Don Alejandro, desde el pórtico, la vio bailar entre gotas doradas por la luz del atardecer. Por un instante, su corazón se ablandó. Hace años que no veía algo tan puro, murmuró. Era como si el cielo le recordara que la alegría también podía ser un acto de fe. Esa noche, cuando todos dormían, el millonario se quedó mirando la cruz colgada en su estudio. No sabía por qué, pero la presencia de esa muchacha despertaba recuerdos de su madre, de la oración que había olvidado. Afuera, el viento soplaba suave, como si alguien le hablara desde lejos. Y por primera vez en muchos años, Alejandro Ferrer sintió la necesidad de cerrar los ojos y decir en silencio: Dios, si aún estás ahí, muéstrame el camino. Los días comenzaron a volverse más tranquilos en la hacienda. El sol amanecía con un brillo distinto, y aunque Alejandro no lo admitía, algo en su interior estaba cambiando. Observaba a María desde lejos, con esa mezcla de curiosidad y miedo que siente quien empieza a despertar después de un largo sueño. La humildad de la joven lo desarmaba. No entendía cómo podía sonreír después de cada desprecio, ni por qué su voz suave tenía tanto poder sobre su calma. María seguía trabajando sin descanso. Cada mañana se levantaba antes del amanecer, encendía las lámparas y preparaba el desayuno para todos. Lo hacía como si fuera una ofrenda a Dios. Cada acto suyo era una oración silenciosa. Las demás criadas comenzaron a seguir su ejemplo, y poco a poco, la hacienda se llenó de armonía. Hasta los animales parecían más tranquilos. Donde hay amor, hay orden, decía ella con una sonrisa. Alejandro la escuchó una vez y sintió que esas palabras se le quedaron grabadas. Una tarde, el millonario la encontró en el establo, curando la pata de un caballo herido. Su rostro estaba iluminado por la luz que entraba entre las rendijas de madera. Alejandro se quedó observando sin decir nada. Había ternura en cada movimiento, una compasión que lo conmovió profundamente. No todos los hombres merecen tanta bondad, pensó con un nudo en la garganta. Cuando María notó su presencia, lo saludó con respeto. Todo lo que sufre puede sanar si se trata con amor, dijo sin mirarlo. Aquellas palabras lo siguieron como una sombra durante días. Esa noche, mientras cenaba solo, miró la silla vacía frente a él y recordó a su esposa fallecida. Había sido su gran amor, pero la muerte se la había llevado en un accidente que él nunca perdonó a Dios. Desde entonces, su corazón se cerró. Bebió un sorbo de vino y susurró: ¿será posible volver a sentir algo? Afuera, el viento soplaba entre los álamos, como si el cielo respondiera que sí. María notó el cansancio en su mirada. Lo veía pasar con los hombros pesados, con el alma envejecida. Un día, se atrevió a dejarle una nota sobre su escritorio: el alma que perdona se vuelve liviana, y el corazón que agradece nunca se vacía. Alejandro leyó la frase una y otra vez. No sabía si sentirse molesto o agradecido. Nadie había tenido el valor de hablarle así desde hacía años. Pero en el fondo, esa simple frase empezó a resquebrajar su orgullo. Una noche de lluvia, la hacienda quedó sin luz. Los truenos retumbaban sobre las colinas, y todos se refugiaron en sus habitaciones. María, preocupada por los animales, salió con una linterna al establo. Alejandro, al notar su ausencia, fue tras ella. La encontró empapada, tratando de calmar a un caballo asustado. Sin pensarlo, corrió a ayudarla. Sus manos se rozaron mientras sujetaban la cuerda, y el silencio entre ellos fue más fuerte que el trueno. Por primera vez, se miraron sin máscaras.
Cuando todo se calmó, quedaron bajo el alero, respirando el mismo aire húmedo. María temblaba de frío, y Alejandro le ofreció su abrigo. No debiste salir, podrías haberte lastimado, dijo con voz grave. Ella lo miró con dulzura y respondió, a veces, servir también es arriesgar. Él guardó silencio, sintiendo que cada palabra suya era una enseñanza disfrazada de ternura. El viento sopló con suavidad, como si el cielo aprobara aquel momento. Al día siguiente, los rumores corrieron entre el personal. Decían que el patrón había protegido a la sirvienta. Algunos lo tomaron como escándalo, otros como señal de cambio. Pero a Alejandro ya no le importaban las apariencias. Había descubierto en ella algo que no encontraba en nadie más, sinceridad. Esa mujer tiene una fe que desafía mi lógica, pensó mientras la veía caminar por el patio, descalza, riendo con los niños. María, sin embargo, no buscaba atención. Su corazón solo quería servir. Sabía que el orgullo de Alejandro aún era una muralla alta, pero también sabía que Dios sabía derribar muros sin hacer ruido. Cada día oraba por él, en silencio, pidiendo que su corazón aprendiera a perdonar. A veces lo veía detenerse frente a la capilla de la hacienda, pero aún no se atrevía a entrar. Ella no lo apuraba. Todo lo sagrado llega a su tiempo. Una mañana, Alejandro la sorprendió cantando mientras lavaba ropa junto al río. Su voz era tan dulce que el agua parecía detenerse para escuchar. ¿Por qué cantas?, le preguntó acercándose. María levantó la vista y respondió, porque cantar es rezar con alegría. Él sonrió apenas, un gesto casi invisible, pero que bastó para que ella entendiera que el hielo comenzaba a derretirse. La fe, pensó, puede nacer incluso en los corazones más fríos. Con el paso de los días, comenzaron a hablar más. Conversaban de cosas simples, del clima, de los animales, del trabajo. Pero entre cada palabra, Alejandro sentía que algo más profundo lo tocaba. María no intentaba cambiarlo, solo lo escuchaba con atención. Esa presencia silenciosa era un consuelo que él no sabía poner en palabras. Tu paz me incomoda, le dijo un día. Y ella sonrió, la paz siempre incomoda al que vive en guerra con su alma. Aquella noche, Alejandro caminó hasta la capilla y, por primera vez en muchos años, se arrodilló. No supo qué decir, pero sus lágrimas hablaron por él. No entiendo por qué me la enviaste, Señor, pero gracias, murmuró entre sollozos. Afuera, la luna iluminaba la cruz del campanario. El viento movía las hojas y un suspiro pareció recorrer toda la hacienda. La conversión había comenzado en silencio, sin testigos. María lo vio salir de la capilla al amanecer. No dijo nada, solo lo saludó con una sonrisa serena. En su interior supo que Dios estaba obrando. A veces, los milagros no son relámpagos ni voces del cielo, a veces son hombres duros que vuelven a creer. Alejandro la observó alejarse, y por primera vez en años, se sintió liviano. Había perdonado sin saber cómo. El sol se alzó sobre el valle, bañando todo con luz dorada. La hacienda amaneció en calma, como si el alma del lugar respirara otra vez. Alejandro subió a su caballo y miró el horizonte. Quizás aún hay tiempo para empezar de nuevo, pensó. Y en ese pensamiento, sin notarlo, comenzó a amar. Porque cuando el corazón aprende a escuchar, Dios siempre encuentra la manera de hablar. El amanecer llegó con un canto de pájaros y un aroma a tierra húmeda que llenó los patios de la hacienda. Alejandro se levantó temprano, con una sensación de paz que hacía años no conocía. Caminó por los corredores en silencio, escuchando el sonido de sus propios pasos. A lo lejos, vio a María regando las flores con una sonrisa. Era una escena tan sencilla, pero al mismo tiempo tan profunda, que sintió una punzada en el pecho. Así se ve la fe cuando florece, pensó, sin atreverse a decírselo. María levantó la vista y lo saludó con respeto. Buenos días, señor. Él respondió con una leve inclinación de cabeza, algo inusual en él.
Durante años había vivido sin mirar a nadie a los ojos, encerrado en su propio orgullo. Pero ahora, algo en ella lo obligaba a detenerse, a escuchar, a observar. No era amor aún, era una semilla que germinaba despacio. Como la tierra después de la lluvia, su alma empezaba a ablandarse. Esa mañana, decidió acompañarla al pueblo. Tenía asuntos pendientes con el sacerdote, pero en el fondo quería verla caminar entre la gente. María, con su vestido azul y su cabello trenzado, parecía una luz entre los demás. Saludaba a todos con amabilidad, ayudaba a los ancianos a cruzar el camino y compartía frutas con los niños. Alejandro la observaba desde lejos, sintiendo algo que lo conmovía y lo avergonzaba a la vez, había olvidado lo que significaba servir. Al llegar a la iglesia, ella se arrodilló en silencio. Alejandro dudó antes de entrar, pero lo hizo. El padre Esteban, un hombre de mirada bondadosa, lo reconoció al instante. «Hace mucho que no lo veo, don Alejandro». Él bajó la mirada. «Perdí la fe». El sacerdote sonrió con calma. «La fe no se pierde, solo se adormece. A veces Dios manda a alguien para despertarla». Alejandro comprendió de inmediato a quién se refería. Sintió que el peso de sus pecados lo oprimía, pero también que la gracia lo estaba alcanzando. María oraba al fondo de la iglesia, y sus labios se movían con ternura. En su plegaria, pidió por la sanación del patrón, sin esperar nada a cambio. «Dios, ablanda su corazón, no para que me mire, sino para que mire hacia ti». Sus palabras subieron como incienso al cielo. En ese momento, Alejandro la miró y comprendió que la fe verdadera no busca recompensas, solo cumple su propósito. Y el suyo comenzaba a revelarse con claridad. De regreso a la hacienda, el camino fue silencioso. El viento movía las hojas secas y el sol se filtraba entre las ramas. «¿Por qué oras tanto?», preguntó él de pronto. María sonrió, sin apartar la vista del horizonte. «Porque es la manera más pura de hablar con quien nunca deja de escuchar». Alejandro bajó la mirada, conmovido. No sabía si envidiarla o admirarla. Pero en el fondo, sentía un deseo nuevo, aprender a orar otra vez. Esa tarde, María encontró una Biblia antigua sobre la mesa del despacho. Estaba cubierta de polvo. La limpió con cuidado y la colocó abierta sobre el escritorio, en el Salmo 34, «Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón». Cuando Alejandro entró, la vio y se quedó inmóvil. Aquella cita era la favorita de su madre. «¿Quién la abrió?», preguntó. María sonrió suavemente. «Tal vez el viento, Señor, o tal vez Dios». El silencio que siguió fue profundo. Alejandro tocó la página con la punta de los dedos, como si temiera romper algo sagrado. Sentía que la vida lo había golpeado tanto que había olvidado cómo recibir consuelo. Pero allí estaba, escrito en letras antiguas, el mensaje que necesitaba leer. Levantó la mirada y encontró los ojos de María fijos en él, serenos, confiados. «No soy digno de que ores por mí», dijo. Ella respondió con voz suave, «Nadie lo es, y aún así Dios nos escucha». Los días siguientes, Alejandro comenzó a cambiar sin darse cuenta. Ya no gritaba a los trabajadores, escuchaba con paciencia, compartía el pan en la mesa. María lo observaba en silencio, sabiendo que el milagro no venía de ella, sino del cielo. Cada gesto pequeño era una victoria del amor sobre el orgullo. En el corazón del hacendado nacía algo que no podía explicar, la necesidad de perdonar. Una tarde, decidió visitar la tumba de su esposa. El sol caía dorado sobre las colinas. Llevaba años sin acercarse. María lo acompañó hasta la entrada del cementerio y luego se quedó atrás. Alejandro se arrodilló frente a la lápida y habló con voz entrecortada: «Perdóname por alejarme, por culpar a Dios en lugar de aceptar su voluntad». Las lágrimas corrieron por su rostro. En el silencio, sintió una brisa suave acariciar su mejilla. Era como si ella lo hubiera escuchado. Al volver a la hacienda, el aire se sentía distinto.
Alejandro caminaba más ligero, como si se hubiera quitado una carga inmensa. María lo recibió con una sonrisa tranquila. ¿Encontró lo que buscaba?, preguntó. Él asintió. Encontré paz. Esa palabra, que había olvidado pronunciar, lo llenó de gratitud. La fe, comprendió, no era una huida del dolor, sino el valor de mirarlo con esperanza. Esa noche, encendió una vela y la colocó en su ventana. Desde su habitación, María vio la pequeña llama brillando en la oscuridad y sonrió. Era el símbolo de que algo sagrado había despertado. En su corazón, dio gracias en silencio. El perdón abre el camino, susurró antes de dormir. Afuera, el viento cantaba entre los árboles, como si el cielo celebrara la redención que apenas comenzaba. Al amanecer, el canto de los gallos anunció un nuevo día. Alejandro salió al patio y respiró profundo. El aire tenía olor a vida nueva. María apareció con una cesta de flores, y por primera vez él la saludó por su nombre. «Buenos días, María». Ella respondió: «Buenos días, don Alejandro. Que Dios le conceda un día de paz». Y en ese saludo sencillo, algo eterno se selló entre ambos. Desde ese día, la hacienda volvió a ser un hogar. Los trabajadores notaron el cambio y comenzaron a llamarlo el patrón del corazón manso. María seguía sirviendo con la misma humildad, sabiendo que el verdadero milagro ya había sucedido, un alma que había aprendido a perdonar. El sol dorado iluminaba el valle, y el viento llevaba consigo una promesa: la historia apenas comenzaba. El verano llegó con un calor intenso que hacía vibrar el aire sobre los campos dorados. Las cosechas prometían abundancia, y la hacienda San Gabriel se llenó de actividad. Sin embargo, dentro del corazón de Alejandro se gestaba una nueva batalla. Había encontrado paz, pero no estaba preparado para la prueba que se avecinaba. Dios no solo sana con ternura, también purifica con fuego. María lo sabía. Había visto esa mirada en muchos hombres antes, la mirada de quien teme volver a sufrir. Una mañana, un forastero llegó a caballo. Traía noticias de la ciudad y una propuesta tentadora: comprar parte de las tierras de Alejandro por una suma enorme. Podría duplicar su fortuna en un mes, le dijo el hombre, sonriendo con astucia. Alejandro dudó. La hacienda había sido su herencia y su orgullo, pero también su prisión. Vender significaba renunciar al pasado, o tal vez huir de él. María, al enterarse, guardó silencio. Sabía que aquella decisión sería la verdadera prueba de su fe. Esa noche, Alejandro paseó por los corredores oscuros, escuchando el eco de sus propios pasos. En la pared, los retratos de sus antepasados parecían observarlo con juicio. Se detuvo frente a uno de su padre, un hombre severo que siempre había creído que el valor de un hombre se medía en oro. «Eso fue lo que me enseñaste», murmuró. La voz del pasado resonó dentro de su pecho. María lo encontró más tarde, sentado frente al fuego, con la mirada perdida. «¿Qué haría usted, María, si la vida le ofreciera volver a empezar?», le preguntó sin mirarla. Ella respondió con suavidad: «Depende de con quién quiera empezar, señor. Si es con Dios, no hace falta vender nada». Aquellas palabras lo atravesaron como un rayo de verdad. Alejandro entendió que aún cargaba con la ambición heredada, con esa necesidad de poseer para sentirse seguro. Pero la voz de María lo llamaba a otro tipo de riqueza. Esa noche no durmió. Se quedó despierto viendo cómo la llama del fuego se apagaba lentamente, como su antigua vida que comenzaba a morir. Al amanecer, salió a cabalgar. El aire fresco le devolvió fuerzas. Cruzó los campos y llegó hasta el río donde solía ir de niño. Allí, entre el murmullo del agua, sintió la presencia de Dios. Bajó del caballo y, con el rostro levantado al cielo, dijo: «No quiero seguir midiendo mi valor en oro. Enséñame a servir sin miedo». El viento sopló fuerte, y en ese susurro encontró la respuesta. Cuando regresó, ya no era el mismo hombre. María lo vio entrar con una serenidad nueva en el rostro.
¿Ha tomado una decisión?, preguntó. Alejandro asintió. No venderé. La hacienda es más que tierra y madera. Es mi hogar y mi prueba. Ella sonrió, sabiendo que el alma de aquel hombre había pasado la primera etapa de su redención. Dios estaba limpiando las raíces del orgullo para sembrar en su lugar la humildad. Y cada acto de renuncia era, en realidad, una victoria invisible. Los trabajadores celebraron su decisión. Algunos no entendían del todo, pero sabían que algo grande estaba ocurriendo. Alejandro comenzó a repartir parte de las ganancias entre los más pobres del valle. No lo hago por generosidad, explicó, lo hago porque he recibido demasiado. María lo miraba con orgullo silencioso. En cada gesto suyo veía reflejada la misericordia de Dios obrando en carne y hueso. Era un hombre que había aprendido a escuchar la voz del cielo sin palabras. Pero las pruebas no tardaron en volver. Una tarde, un incendio comenzó en los establos. El fuego se extendió rápido, devorando la madera y levantando columnas de humo. Todos corrieron a ayudar. Alejandro tomó un balde y se unió a sus trabajadores, sin miedo ni mando. María, cubierta de ceniza, gritaba su nombre. Entre las llamas, él salvó a un potrillo atrapado. Cuando finalmente el fuego cedió, la noche cayó sobre la hacienda con olor a humo y lágrimas. María lo encontró sentado, con el rostro ennegrecido por el hollín. Lo hemos perdido todo, dijo él, mirando las ruinas. Ella se arrodilló a su lado y tomó sus manos. No, Señor. Lo hemos ganado todo. Hoy aprendimos que lo importante sigue en pie, la fe. Alejandro la miró, agotado, y por un instante vio en sus ojos el reflejo de la esperanza. Dios tenía un plan, susurró. Y en ese momento entendió que la pérdida era solo una forma diferente de bendición. Los días siguientes fueron duros. Tuvieron que reconstruir los establos, reparar cercas y consolar a los trabajadores. Pero la unidad que nació del dolor fue más fuerte que cualquier fuego. Alejandro ya no daba órdenes desde lejos, trabajaba codo a codo con su gente. María lo observaba y veía en él un líder distinto, un hombre que servía antes de exigir, que oraba antes de decidir. En su transformación, ella encontraba consuelo para su propia alma cansada. Una noche, mientras caminaban por el campo, Alejandro se detuvo bajo las estrellas. Cuando era niño, creía que Dios vivía en el cielo. Hoy sé que vive en lo que somos capaces de perdonar. María sonrió, y en su sonrisa había ternura y asombro. Entonces ya lo ha encontrado, Señor, respondió. El viento sopló, moviendo los trigales, y el cielo parecía escuchar aquella confesión silenciosa. El alma del hacendado estaba renaciendo. Pero el destino aún guardaba una última sacudida. Días después, el forastero que había intentado comprar las tierras regresó, esta vez con intención de venganza. Había perdido dinero por la negativa de Alejandro y buscaba humillarlo. Frente a todos, lo acusó de falsedad y orgullo disfrazado de piedad. María lo defendió con firmeza, pero Alejandro la detuvo. No es necesario, María. La verdad no necesita defensa. Su voz era serena, su mirada limpia. Había aprendido a pelear sin odio. El forastero se marchó entre burlas, pero su maldad no prosperó. Esa noche, una tormenta barrió el valle, arrastrando su campamento y sus ambiciones. Alejandro lo vio desde la galería y comprendió que la justicia de Dios nunca falla, aunque tarde en llegar. María oró en silencio, agradecida. El viento trajo la respuesta, murmuró con los ojos cerrados. Todo lo que se hace con fe encuentra su lugar en el tiempo divino. Cuando amaneció, la hacienda olía a tierra mojada y esperanza. Las ruinas ya no dolían, eran símbolos de renacimiento. Alejandro se arrodilló en medio del patio y dio gracias. María se acercó y colocó una mano sobre su hombro. No hubo palabras, solo un silencio lleno de significado. En ese momento,
el millonario que un día la había despreciado comprendió que el verdadero milagro no era recuperar lo perdido, sino haber aprendido a amar con el corazón limpio. El fuego había dejado cicatrices en la hacienda, pero también había encendido una nueva llama en el alma de todos. Los días que siguieron fueron de trabajo, esperanza y reconstrucción. Alejandro se levantaba al amanecer junto a los jornaleros, con las manos marcadas por el esfuerzo. Nadie lo reconocía ya como el hombre arrogante de antes. María lo veía desde la distancia, con el corazón agradecido. Sabía que aquel cambio no era obra de ella, sino de Dios, que moldeaba los corazones como el alfarero moldea el barro. Una mañana, mientras el sol doraba los trigales, una carta llegó desde la ciudad. Traía un sello elegante y un nombre que Alejandro no oía hacía años: Isabel Ferrer, su hermana menor. En el papel, Isabel pedía ayuda. Su esposo había caído en la ruina, y ahora ellos y sus hijos estaban a punto de perderlo todo. Alejandro leyó la carta una y otra vez. Las viejas heridas familiares despertaron. Había dejado de hablar con ella tras una disputa por la herencia de su padre. «No quiero verla», dijo con amargura. Pero el eco de sus propias palabras le dolió más que el recuerdo. María escuchó la historia en silencio y luego habló con suavidad. A veces, la vida nos da la oportunidad de reparar lo que el orgullo rompió. Alejandro evitó su mirada. «No todo se puede perdonar, María». Ella respondió con firmeza: «Entonces, ¿para qué sirve la fe?». Sus palabras fueron como una flecha certera. Él se alejó sin responder, pero esas frases lo siguieron durante días. El perdón que había dado a Dios debía ahora extenderlo a su sangre, y eso era lo más difícil. Esa noche, el hacendado no durmió. Caminó por los pasillos oscuros, recordando los días en que él e Isabel corrían entre los viñedos, riendo sin preocupaciones. Recordó el momento en que la ambición los separó, cuando ambos olvidaron lo esencial, el amor familiar. Frente al retrato de su madre, murmuró con voz quebrada: «Si estuvieras aquí, sabrías qué hacer». En la penumbra, una ráfaga de viento movió las cortinas, como una respuesta celestial. Al amanecer, tomó una decisión. Preparó su caballo y anunció que viajaría a la ciudad. María lo acompañó hasta el portón. «¿Está seguro, señor?», preguntó con ternura. «No, pero tengo que hacerlo». Ella sonrió: «Entonces no tenga miedo. Cuando uno camina hacia el perdón, Dios abre el camino». Alejandro partió, y mientras el polvo del camino se alzaba, María se quedó orando. Sabía que aquella travesía sería más espiritual que terrenal. El viaje fue largo. Cada kilómetro despertaba un recuerdo, una culpa, una herida. Alejandro se detuvo en una pequeña capilla al borde del camino. Se arrodilló y dijo: «Señor, no me dejes fallar. Si debo pedir perdón, dame las palabras correctas». El eco de su voz resonó en las paredes, y en ese silencio sintió paz. Al salir, una golondrina voló frente a él, y la tomó como señal. A veces, los mensajes del cielo vienen con alas pequeñas. Al llegar a la ciudad, el ruido y la prisa lo abrumaron. Tocó la puerta de una casa humilde, y una mujer de rostro cansado le abrió. Era Isabel. Por un instante, el tiempo se detuvo. No hablaron, solo se miraron, reconociendo en los ojos del otro el peso de los años perdidos. Luego, ella lo abrazó. «Pensé que nunca volverías». Alejandro respondió entre lágrimas: «Yo también lo pensé». Ese abrazo fue la resurrección de una familia. Pasó varios días ayudándolos. Vendió parte de sus pertenencias para saldar sus deudas y les ofreció regresar a la hacienda. Isabel se negó al principio, avergonzada, pero él insistió: «No es caridad, es justicia. La familia no se abandona». María recibió la noticia con emoción. «Dios lo ha hecho caminar por el fuego para que aprenda a abrazar sin miedo», dijo entre lágrimas. Alejandro sonrió con humildad. Por primera vez en su vida, entendía que dar era una forma de curarse. Pero el enemigo de toda fe es la duda.
Una tarde, mientras caminaba por los campos recién sembrados, Alejandro sintió el peso de su pasado regresar. ¿Y si todo esto no basta, y si mi vida sigue siendo un castigo? María lo miró y respondió, el castigo termina cuando dejas de huir de ti mismo. Sus palabras lo estremecieron. ¿Y tú nunca dudas, María? Ella suspiró, claro que sí, Señor. Pero cuando dudo, rezo más fuerte. Esa noche, ambos compartieron un silencio largo frente al fuego. No hablaban de amor, pero el amor estaba allí, presente en cada mirada, en cada oración compartida. María sabía que el sentimiento crecía, pero también sabía que el tiempo de Dios es perfecto. No se apresuraba. Alejandro, por su parte, sentía que el vacío que lo había acompañado toda su vida comenzaba a llenarse de luz. Era una sensación nueva, suave, parecida a la paz. Los días siguientes trajeron prosperidad. La tierra, regada con esfuerzo y fe, volvió a florecer. Los jornaleros trabajaban con alegría, y la hacienda parecía renacer de sus cenizas. Alejandro caminaba entre ellos sin arrogancia, saludando, escuchando. María lo observaba con orgullo. El viento trajo la respuesta, pensó, recordando sus primeras oraciones. Dios había cumplido su promesa. Un domingo, decidieron inaugurar la capilla restaurada. Alejandro entró con paso firme y se arrodilló frente al altar. Gracias, Señor, por no soltarme cuando más me resistí. María, desde el fondo, lo vio y sintió lágrimas correr por sus mejillas. El sonido de los cantos llenó el aire como una caricia divina. El orgullo había muerto, y en su lugar había nacido la fe. Esa noche, Alejandro la buscó en el jardín. El cielo estaba lleno de estrellas, y el perfume de las flores los envolvía. María, no sé cómo agradecerte. Ella lo miró con ternura. No me agradezca a mí. Agradezca al que me envió. Él bajó la mirada y susurró, ahora lo entiendo. Dios te trajo para salvarme. María sonrió, y para recordarle que aún puede amar. El viento sopló suave, moviendo las ramas como si el cielo aplaudiera en silencio. Alejandro levantó la vista, y por primera vez en muchos años, sonrió sin tristeza. María lo observó, sabiendo que la prueba había terminado. En aquel valle dorado, dos almas habían sido transformadas por la fe. Porque el amor que nace de Dios no destruye, purifica. El amanecer llegó con un cielo despejado, como si el universo entero respirara en calma después de la tormenta. La hacienda San Gabriel resplandecía bajo la luz dorada, y cada rincón parecía bendecido. Alejandro se levantó antes que todos y caminó hasta el establo. Observó el horizonte en silencio, con el sombrero en la mano, agradeciendo por la paz que había vuelto a su vida. En su corazón, sin embargo, empezaba a sentir algo nuevo, algo que le daba miedo nombrar, el amor. María seguía cumpliendo sus tareas con la misma humildad de siempre. Su presencia se había vuelto parte esencial del lugar. Cuando pasaba, los niños reían, los animales se calmaban y hasta el viento parecía moverse con delicadeza. Pero en su interior también luchaba con un sentimiento que la confundía. Oraba cada noche pidiendo claridad, porque sabía que el amor verdadero solo puede florecer cuando está bendecido por Dios. Si es tu voluntad, Señor, que sea luz, no deseo ni sombra ni duda, repetía en su oración. Alejandro, por su parte, se descubrió buscándola con la mirada. Quería hablarle, pero el respeto y el temor lo detenían. Había aprendido a obedecer la voz del cielo, y ahora esa voz parecía decirle que esperara. Una tarde, la encontró en el jardín, recogiendo flores marchitas. ¿Por qué no las tiras?, preguntó. María sonrió. Porque aún pueden perfumar, aunque ya no vivan. Él la observó en silencio, comprendiendo que esa frase también hablaba de él, un hombre que había perdido la vida y la fe, pero aún podía dar amor. Con el paso de los días, la cercanía entre ellos creció. Compartían caminatas al atardecer, conversaban sobre la vida y sobre Dios.
María hablaba con la sabiduría de quien escucha al alma antes que a las palabras. Alejandro la admiraba profundamente. «¿Siempre fuiste así de fuerte?», le preguntó un día. Ella respondió: «No, Señor. Aprendí a hacerlo cuando entendí que la fe no evita el dolor, solo le da sentido». Él guardó silencio, conmovido por aquella verdad tan simple y tan grande. Los trabajadores comenzaron a notar el cambio. Veían en su patrón una dulzura que antes no existía. Lo llamaban el hombre nuevo. Y María, aunque seguía siendo humilde, sentía que su presencia en la hacienda tenía ahora un propósito más claro. No solo había traído paz a los demás, sino también redención a un corazón perdido. Pero la verdadera fe siempre es probada. Y el destino, sabio como es, preparaba una nueva lección para ambos. Una tarde, un mensajero llegó con noticias urgentes. Una epidemia se había extendido en los pueblos cercanos y necesitaban ayuda. Sin pensarlo, María ofreció su apoyo. «Iré a cuidar a los enfermos», dijo con decisión. Alejandro la miró, alarmado. «No puedes ir, es peligroso». Pero ella respondió con serenidad: «Dios no me dio manos para tenerlas cruzadas». Hubo un silencio denso. En los ojos de ella había valentía, en los de él, miedo de perderla. Esa noche, la hacienda entera permaneció en silencio. Alejandro no podía dormir. Caminó hasta la capilla y se arrodilló. «Señor, no quiero que se vaya. Pero si ese es su propósito, protégela». Sus palabras salieron entre lágrimas. En el altar, la vela temblaba con la brisa. En su corazón, comprendió que amar de verdad es dejar libre, confiar en la voluntad divina aunque duela. Al amanecer, María se despidió. Llevaba una pequeña bolsa con medicinas y un crucifijo en el pecho. Alejandro la acompañó hasta el portón. «Prométeme que volverás», dijo con voz temblorosa. Ella lo miró con ternura. «Si es la voluntad de Dios, volveré. Y si no, me encontrará en cada oración». Luego montó el caballo y partió, dejando atrás una estela de polvo y silencio. Alejandro se quedó mirando hasta que el horizonte la tragó. Los días que siguieron fueron de angustia. El hacendado intentaba continuar con el trabajo, pero su mente estaba lejos, en los pueblos enfermos. Cada tarde oraba en la capilla, repitiendo su nombre una y otra vez. «Protégela, Señor, protégela». Por las noches soñaba con ella, con su voz y su sonrisa. Descubrió entonces que la amaba con una pureza que nunca había sentido. No era deseo ni compañía, era devoción. Semanas después, un niño llegó con noticias. María estaba viva, pero enferma. Había ayudado a decenas de personas antes de caer rendida por la fiebre. Alejandro no lo dudó, ensilló su caballo y cabalgó toda la noche. El camino era largo, y la luna lo acompañaba como un farol de esperanza. «No me la quites, Señor», repetía en silencio. En cada paso sentía que la fe y el amor eran su única fuerza. Al llegar al pequeño pueblo, la encontró acostada en una cama humilde, pálida pero sonriente. «Sabía que vendrías», susurró. Él se arrodilló a su lado y tomó su mano. «No debiste arriesgarte así». Ella sonrió débilmente. «Si no damos la vida por amor, ¿para qué la tenemos?». Sus palabras fueron un bálsamo y una herida al mismo tiempo. Alejandro cerró los ojos y oró con fervor, pidiendo un milagro. Los días pasaron lentos. Alejandro la cuidó con ternura, velando su sueño y rezando sin cesar. Una noche, cuando la fiebre parecía ceder, ella abrió los ojos y dijo: «Todo está bien, Señor». A veces el cuerpo se enferma para que el alma despierte. Él lloró en silencio, comprendiendo que esa mujer no solo lo había salvado del orgullo, sino también del vacío. Era su maestra, su guía, su milagro. Cuando María se recuperó, ambos regresaron a la hacienda. Los trabajadores la recibieron con alegría, y Alejandro, sin importar las miradas, la abrazó frente a todos. «Gracias por volver», dijo con voz quebrada.
Ella respondió, gracias por esperarme. En ese instante, el valle entero pareció detenerse. Había luz, fe y gratitud en el aire. El silencio se llenó de presencia divina. Esa noche, el viento sopló suave sobre los campos, llevando consigo un mensaje invisible. Alejandro lo entendió sin palabras: el amor verdadero no nace del deseo, sino del sacrificio. María rezó junto a la ventana, mirando las estrellas. En cada una de ellas vio reflejada la promesa de Dios, que todo lo que se entrega con el alma regresa multiplicado en luz. El verano comenzó a despedirse, dejando en el aire ese aroma dulce de las cosechas listas y los días que se acortan. La hacienda San Gabriel brillaba de nuevo, pero el corazón de Alejandro cargaba una inquietud silenciosa. Desde que María regresó, algo en él cambió profundamente. Ya no veía la vida con los mismos ojos. Cada palabra suya, cada sonrisa, cada oración que compartían en la capilla, lo acercaban más al amor que sana, no al que hiere. Pero también comprendía que los caminos de Dios no siempre conducen a donde uno espera. María volvió a su rutina, aunque su cuerpo aún guardaba huellas de la enfermedad. Caminaba más despacio, hablaba con voz suave, pero su mirada seguía llena de luz. Dios me dejó vivir para servir un poco más, decía. Alejandro la observaba con devoción, cuidando de ella sin que lo notara. Había aprendido que el amor verdadero se demuestra en el silencio, en los gestos pequeños, en los actos que nadie ve. En las noches, oraba en soledad, pidiendo solo una cosa: Señor, déjame ser digno de la mujer que enviaste para enseñarme a creer. Una tarde, el cielo se oscureció con nubes densas. El viento soplaba con fuerza, presagio de algo más que una tormenta. María, mirando hacia el horizonte, sintió un presentimiento en el alma. Algo viene, Señor, dijo. Alejandro intentó tranquilizarla, pero su propio corazón se estremeció. Al caer la noche, llegó un mensajero con malas noticias: un grupo de ladrones había sido visto en los límites del valle. Querían robar el ganado, y estaban armados. El miedo se extendió como fuego entre los trabajadores. Sin perder tiempo, Alejandro organizó a los hombres para proteger la hacienda. Nadie tocará esta tierra que Dios bendijo, dijo con firmeza. María se arrodilló ante la cruz del patio y comenzó a rezar. Sus labios se movían con fe inquebrantable mientras el cielo rugía con truenos. La tormenta y el peligro se mezclaban en un mismo clamor. Dios tiene un plan, susurró ella, y el viento pareció repetir sus palabras. Los ladrones llegaron pasada la medianoche. Hubo gritos, confusión, ruido de cascos y disparos al aire. Alejandro, con valor, enfrentó a los intrusos junto a sus hombres. María, escondida detrás de la capilla, rezaba por cada uno de ellos. La lluvia cayó con fuerza, lavando la tierra y los miedos. De pronto, un disparo resonó más fuerte que los demás. Un silencio helado se apoderó de la noche. María corrió hacia el sonido, sin pensar en el peligro. Encontró a Alejandro en el suelo, herido en el hombro. Sus manos temblaban, pero su mirada seguía firme. «Estoy bien», murmuró. Ella lo sostuvo entre sus brazos, con lágrimas que se mezclaban con la lluvia. «No diga eso, Señor, no puede dejarnos». Él la miró con ternura. «No temas. A veces, el dolor también es parte del propósito». Sus palabras fueron un hilo de fe en medio del caos. Los hombres lograron ahuyentar a los ladrones, pero la herida era grave. Durante la madrugada, María permaneció a su lado, limpiando la sangre con un paño y orando sin descanso. La tormenta cesó, y el silencio del amanecer trajo consigo una calma extraña. Alejandro respiraba con dificultad, pero no se quejaba. «No reces por mí, María, reza para que mi alma no olvide lo aprendido». Ella lloró, tomándole la mano. Dios no lo trajo hasta aquí para verlo caer. En sus ojos había una fe tan pura que parecía mantenerlo con vida. Días después, el peligro pasó y la hacienda volvió a la calma.
Alejandro se recuperaba lentamente, con el brazo en cabestrillo. Cada día pedía a María que le leyera un salmo. Ella elegía siempre el mismo: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y mientras su voz suave llenaba la habitación, él sentía que cada palabra era una promesa. Cuando hablas, el dolor se va, le dijo una tarde. María sonrió. No soy yo, Señor. Es Él quien cura a través de la fe. La noticia del ataque se extendió por los pueblos cercanos, y muchos vinieron a ofrecer ayuda. Alejandro los recibió con gratitud. Todo lo que tengo es de ustedes también, dijo con humildad. María observó aquel gesto con orgullo. Había sido testigo de cómo un corazón endurecido por el orgullo se transformaba en un faro de amor y compasión. El milagro ya no era un rumor, era visible, tangible, respiraba en cada rincón de la hacienda. Pero el cuerpo de Alejandro, aún débil, empezó a resentirse. Una fiebre silenciosa lo acompañó durante semanas. María lo cuidaba día y noche, casi sin dormir. En sus oraciones pedía fuerza, pero también aceptación. Si es su hora, Señor, déjame acompañarlo hasta el final. Cada palabra era un acto de entrega. Cada lágrima, una semilla de amor sembrada en el tiempo. Una madrugada, mientras el cielo comenzaba a aclarar, Alejandro despertó y la vio dormida a su lado, con la cabeza apoyada sobre la cama. Sus labios se curvaron en una sonrisa cansada. Ella fue mi milagro, susurró. Al tocar su rosario, comprendió que había vivido para llegar a ese instante, el momento en que el amor y la fe se unían en perfecta armonía. El día en que se levantó de la cama, los trabajadores celebraron como si hubiera vuelto de la muerte. María lo abrazó con lágrimas de alegría. Dios escuchó nuestras oraciones, dijo. Él la miró con ternura. Tal vez porque las tuyas valen más que las mías. Ambos rieron, y por un instante, la hacienda entera pareció llenarse de luz. La vida había triunfado sobre la sombra. Con el paso de los días, Alejandro comprendió que su herida no había sido un castigo, sino una señal. Dios le había permitido sentir el dolor físico para curar las heridas invisibles del alma. Agradecido, comenzó a enseñar a los niños del campo sobre el valor de la oración, sobre la humildad, sobre la gratitud. María lo miraba desde lejos, y en su sonrisa se reflejaba el cumplimiento de una promesa divina. Esa noche, el viento volvió a soplar entre los trigales. La luna iluminó los caminos y el murmullo del río sonó como una canción de paz. María escribió en su cuaderno: el sacrificio es la forma más pura del amor. Cerró los ojos y rezó por él, por la hacienda, por todos los corazones que aún no sabían creer. Y en el silencio del valle, una voz invisible pareció responderle: el milagro continúa. El tiempo comenzó a pasar con una suavidad distinta, como si la hacienda hubiera encontrado su ritmo bajo la mirada de Dios. Los campos reverdecían, los trabajadores cantaban y el aire olía a esperanza. Alejandro caminaba entre los surcos recién sembrados, con el brazo ya curado y el alma ligera. A veces se detenía a mirar el horizonte, recordando la noche del ataque. Sobreviví para algo más grande, pensaba. En su interior, sabía que aún quedaba una deuda, debía reconciliarse no solo con su pasado, sino con su propio corazón. María lo observaba con ternura desde la distancia. Había aprendido a leer en su silencio lo que él no se atrevía a decir. Veía en sus ojos el deseo de sanar del todo, de cerrar los ciclos que aún dolían. Una tarde, mientras el sol caía en tonos de cobre, se acercó a él. ¿Sigue sintiendo culpa?, preguntó suavemente. Alejandro bajó la mirada. Sí, por los errores, por las personas que herí, por lo que fui. Ella le tomó la mano y respondió: el perdón no borra el pasado, lo redime. Esas palabras quedaron flotando en el aire. Alejandro las repitió en su mente durante días. Una noche, al sentarse en el balcón, recordó a los trabajadores que un día había despedido injustamente, a los campesinos que despreciaba por ser pobres. Les fallé, susurró. María,
Que estaba cerca, respondió, si su corazón ha cambiado, busque a quienes hirió. Pídales perdón. Dios ya lo hizo, pero usted debe hacerlo también. Él asintió, comprendiendo que el milagro solo se completa cuando se repara lo que se rompió. A la mañana siguiente, ensilló su caballo y partió hacia los pueblos vecinos. En cada casa, pidió perdón con humildad. Algunos lo recibieron con lágrimas, otros con asombro, otros con silencio. Pero en todos vio un destello de comprensión. Dios lo cambió, don Alejandro, le dijo una anciana, tomando su mano. Ahora su riqueza sirve al cielo. Aquellas palabras fueron como un bálsamo. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que su alma estaba limpia. Cuando regresó, María lo esperaba en la entrada de la hacienda. ¿Y qué encontró en su camino?, preguntó con una sonrisa. Él respondió, paz, María. Y una verdad, no hay pecado tan grande que Dios no pueda usar para hacer el bien. Ella sonrió, y el viento movió suavemente su cabello. Eso significa que el milagro se cumplió, Señor. ¿Cuál milagro?, preguntó él. El de aprender a amar como ama Dios, sin condición. Los días se llenaron de calma. Alejandro comenzó a reunir a los trabajadores cada tarde para leer juntos la Biblia. Compartían pan, café y oración. El sonido de sus voces mezcladas con el canto de los grillos formaba una sinfonía de fe. María, desde el fondo, lo observaba hablar con humildad, con esa serenidad que solo nace del perdón. El hombre que despreciaba la fe ahora la reparte como pan, pensaba emocionada. La luz del atardecer caía sobre su rostro, bañándolo en oro. Pero el alma humana, incluso redimida, sigue siendo probada. Una mañana, Alejandro recibió una carta del forastero que años atrás había querido comprar la hacienda. Había perdido todo y pedía ayuda. Muchos esperaban que lo rechazara, pero Alejandro solo dijo, que venga. María lo miró con asombro y orgullo. ¿Lo perdonará después de tanto daño? Él respondió, Dios me perdonó cosas peores. No soy quien para negar lo que recibí. El hombre llegó días después, abatido y enfermo. Cuando lo vio, se arrodilló ante Alejandro. Vine a pedir perdón, dijo con voz quebrada. Alejandro lo levantó con suavidad. No hay deuda entre nosotros. La vida ya nos enseñó a ambos. María observó aquella escena con lágrimas. En ese instante comprendió que el verdadero milagro no era la fe recuperada, sino el perdón compartido. El viento sopló, y las campanas de la capilla sonaron solas, como si el cielo celebrara. Después de aquel encuentro, Alejandro comenzó a escribir cartas a las personas que habían marcado su vida. En cada una dejaba una palabra de reconciliación, una oración y una promesa. No quiero morir sin dejar paz detrás de mí, decía. María lo ayudaba a escribir, sentada frente a él, con una serenidad que parecía celestial. Las manos de ambos se rozaban sobre el papel, y el silencio entre ellos decía más que cualquier palabra. Una tarde, mientras terminaban una carta, María se detuvo y lo miró con ternura. ¿Sabe qué pienso, Señor? Dímelo, María. Que Dios lo eligió no para ser un hombre rico, sino un hombre recordado por su bondad. Alejandro bajó la cabeza y sonrió. Entonces valió la pena perderlo todo. Ella respondió, porque en realidad, lo ganó todo. El sol descendía lentamente, tiñendo el cielo de tonos dorados y vino, como si el día también se rindiera ante la belleza del perdón. En los días que siguieron, Alejandro sintió que su vida se llenaba de propósito. Construyó un pequeño refugio junto a la iglesia para los huérfanos y enfermos. María lo ayudaba a diario, llevando comida, orando con los niños, enseñando a los pequeños a leer. La fe se demuestra en servicio, repetía ella. Y él asentía, con una sonrisa tranquila. La hacienda ya no era símbolo de poder, sino de misericordia. Una tarde, un niño se acercó a Alejandro con una flor en la mano. Mi mamá dice que usted es bueno porque tiene a Dios en el corazón.
Él se agachó y respondió, no, pequeño. Soy bueno porque Dios no se cansó de buscarme. María escuchó esas palabras y supo que el ciclo se había cumplido. El hombre que una vez despreciaba a los humildes, ahora se veía reflejado en ellos. Cuando el sol se ocultó, Alejandro y María caminaron juntos por el campo. ¿Recuerda cuando me dijo que Dios me había enviado?, preguntó él. Sí, Señor. Creo que también te envió para enseñarme a perdonar. Ella lo miró con dulzura. Y usted me enseñó que hasta el corazón más cansado puede volver a creer. El silencio los envolvió, lleno de luz. Esa noche, al mirar el cielo estrellado, ambos sintieron lo mismo, gratitud. No por lo que habían ganado, sino por lo que habían aprendido a soltar. El viento sopló suave entre los viñedos, trayendo consigo una paz profunda. El perdón abre el camino, dijo María. Y la fe lo ilumina, respondió Alejandro. Y así, bajo el manto dorado del cielo, entendieron que el milagro más grande no era haber sobrevivido, sino haber aprendido a amar sin miedo. El amanecer llegó con un brillo suave, envolviendo la hacienda en una paz casi celestial. El aire olía a tierra nueva, a trigo y esperanza. Alejandro caminaba entre los campos con paso sereno, observando cómo el sol acariciaba los sembrados. En cada brizna veía reflejada la misericordia de Dios. Todo florece cuando el alma aprende a agradecer, pensó. María lo observaba desde la galería, con esa sonrisa que parecía rezar sin palabras. Habían pasado meses desde el último desafío, y el valle entero respiraba armonía. La capilla, antes olvidada, se había convertido en el corazón de la hacienda. Allí se reunían jornaleros, niños y ancianos para orar juntos cada tarde. María tocaba un pequeño armonio mientras Alejandro leía pasajes del Evangelio. El amor todo lo puede, repetía él, y todos asentían con emoción. En aquellas reuniones no había distinciones, solo almas unidas por la fe. Era el cumplimiento de una promesa que el cielo había sembrado en el día en que una mujer pobre cruzó los portones del orgullo. Sin embargo, en el corazón de Alejandro crecía algo más profundo, una ternura que no sabía cómo nombrar. Miraba a María y sentía un amor sereno, puro, que no necesitaba palabras. La admiraba por su fe, por su fuerza, por su forma de convertir el dolor en enseñanza. Si Dios me la envió, no fue para poseerla, sino para honrarla, pensaba en silencio. Y aún así, su alma temblaba cada vez que ella lo miraba con esos ojos donde la bondad tenía rostro. Una tarde, mientras caminaban por los trigales, María le habló del deseo que llevaba en el corazón. Quisiera construir una pequeña escuela, para que los niños del campo aprendan a leer y conocer a Dios. Alejandro la escuchó con atención. ¿Y qué necesitas? Ella sonrió. Fe, y quizás madera. Él rió suavemente. Entonces tendrás ambas. Esa conversación marcó un nuevo comienzo. Juntos, empezaron a levantar paredes con la ayuda de todos. Las risas y los rezos llenaban los días de sentido. Durante semanas, trabajaron codo a codo. María escribía los nombres de los niños en una libreta, soñando con un futuro de luz. Alejandro la ayudaba a pintar las paredes, manchándose las manos de cal y esperanza. Nunca imaginé volver a empezar a esta edad, dijo él. María respondió, Dios siempre nos da una segunda siembra. Esa frase quedó grabada en su mente. La escuela se convirtió en símbolo de redención, un lugar donde el amor se hacía visible. El día de la inauguración, el cielo se tiñó de dorado. Los niños corrían por el patio, sosteniendo flores silvestres. María vestía de blanco, con una cinta azul en el cabello, y Alejandro no pudo evitar conmoverse. «Es usted la imagen de la fe hecha vida», dijo con voz baja. Ella lo miró con dulzura. «No, Señor. Solo soy una servidora que sigue el viento del Señor». El coro de los niños comenzó a cantar, y en cada nota parecía escucharse la voz del cielo. Esa noche, la hacienda se llenó de faroles.
Los trabajadores celebraban la nueva escuela como un milagro. Alejandro miraba a su alrededor con emoción contenida. Míralos, María. Todos juntos, sin miedo, sin orgullo. Esto es el verdadero reino de Dios. Ella asintió, con lágrimas discretas. Porque donde hay amor, hay presencia divina. El viento sopló entre las luces, haciendo brillar los faroles como estrellas en la tierra. Con el paso de los días, la escuela se convirtió en el alma del valle. Los niños aprendían letras, oraciones y canciones. María enseñaba con paciencia infinita, y Alejandro, cada vez que podía, se sentaba en el fondo del aula a escuchar. A veces, los pequeños se le acercaban con dibujos. Uno le entregó una hoja con un corazón dorado y 2 alas blancas. «Es usted y doña María», dijo el niño. Alejandro sintió que esa imagen resumía su historia, un amor guiado por el cielo. Pero el destino, sabio y misterioso, nunca deja de probar la fe. Una tarde, María se desvaneció mientras enseñaba. Alejandro corrió hacia ella, tomándola en brazos. «Estoy bien», murmuró débilmente, pero su rostro estaba pálido. Los médicos del pueblo dijeron que su corazón estaba cansado, que debía descansar. Alejandro sintió que el mundo se detenía. «No puedes dejarme ahora», dijo con voz temblorosa. Ella sonrió débilmente. «Dios no me trajo para quedarme siempre, sino para recordarte que la fe no muere». Durante las noches siguientes, él permaneció a su lado, cuidándola como ella lo había cuidado antes. Le leía los salmos que solía recitar. «El Señor es mi luz y mi salvación», decía, tratando de contener las lágrimas. María lo escuchaba con serenidad. «No temas, Señor. Si mi alma parte, lo hará en paz. Ya cumplí mi propósito». Alejandro no podía aceptar esas palabras. Sentía que su corazón se rompía en silencio, pero también sabía que no podía retener lo que pertenecía al cielo. Al amanecer, María pidió que abrieran las ventanas. «Quiero ver el campo una vez más». El sol dorado entró por la habitación, bañando todo con luz suave. Alejandro se sentó junto a ella, sosteniendo su mano. «Mírelo, Señor», susurró. «El mismo sol que me vio llegar, me verá volver al Padre». Una lágrima cayó por el rostro de Alejandro, que solo alcanzó a decir: «Gracias por haber venido». Ella cerró los ojos, y el viento sopló como una caricia sagrada. Los días siguientes fueron de silencio y oración. La hacienda entera lloró su partida, pero también celebró su vida. Alejandro mandó construir una cruz blanca en el jardín, junto al árbol donde ella solía rezar. Grabó una frase en la madera: «El amor que sirve nunca muere». Cada amanecer, el sol iluminaba esa cruz como si el cielo la abrazara. En cada rincón del valle, la presencia de María seguía viva. El tiempo pasó, pero Alejandro nunca volvió a ser el mismo. Cada tarde se sentaba frente al árbol, hablando con ella como si aún lo escuchara. «Todo florece, María», decía. «Tal como dijiste». Los niños de la escuela seguían rezando por la maestra del milagro, y las mujeres del pueblo decían que, al atardecer, una brisa dorada recorría el campo con aroma a flores. Era el alma de la fe visitando lo que había sembrado. Una noche, mientras las estrellas cubrían el cielo, Alejandro levantó la vista y sonrió. «El amor no se va, solo cambia de forma», murmuró. Cerró los ojos y sintió la paz que tanto había buscado. En el silencio, el viento volvió a hablar, suave como una oración. El perdón abrió el camino, la fe lo sostuvo, y el amor lo hizo eterno. Y así, bajo el cielo dorado, el milagro del alma continuó su viaje hacia la eternidad. Los años pasaron con la lentitud serena de los ríos antiguos. La hacienda San Gabriel, antes símbolo de orgullo y poder, se había convertido en un refugio de fe y bondad. Los campos seguían floreciendo, los niños reían en la escuela, y el sonido de las campanas marcaba los días como un canto de gratitud. Alejandro envejeció rodeado de respeto, pero sobre todo, de amor.
Cada paso suyo era un testimonio del milagro que había transformado su vida. El viento, cómplice silencioso, aún traía ecos del nombre de María entre los trigales. Cada mañana, antes que el sol apareciera, Alejandro caminaba hasta el árbol donde ella solía rezar. Llevaba flores frescas y una Biblia bajo el brazo. Allí le hablaba como si aún lo escuchara. Hoy los niños aprendieron un nuevo salmo, decía sonriendo. Tu escuela sigue viva. El amanecer lo envolvía con su luz dorada, y en cada rayo encontraba una respuesta. No necesitaba verla, bastaba sentirla. María estaba en todo, en el aire, en la tierra, en la fe que nunca lo abandonó. El tiempo, sin embargo, comenzó a pesar. Su cuerpo se volvió frágil, pero su espíritu permanecía fuerte. A menudo los trabajadores lo encontraban orando en silencio, con la mirada fija en el cielo. No me duele envejecer, decía, me dolería haber vivido sin propósito. En su rostro, la serenidad reemplazaba a la tristeza. Sabía que cada día lo acercaba un poco más al reencuentro prometido. Dios no separa lo que une con amor, solía repetir a los más jóvenes. Una tarde, al regresar de la escuela, una niña le entregó una carta. La encontré entre los libros viejos, señor. Era una carta escrita por María, guardada en las páginas de su cuaderno de oraciones. Con manos temblorosas, la abrió y comenzó a leer: si un día ya no estoy, recuerde que la fe no se apaga con la ausencia. Donde haya amor, allí estaré. Las lágrimas se mezclaron con una sonrisa. Sigues enseñándome, María, aún desde el cielo, murmuró. Desde ese día, Alejandro comenzó a escribir su propio diario. En él contaba la historia de su redención, para que las generaciones futuras supieran que los milagros existen. Dios me la envió cuando menos lo merecía, escribió, y me salvó sin juzgarme. Cada palabra era una semilla plantada en el papel. Cuando los niños de la escuela le pedían que contara su historia, él les decía: no fue una historia de amor común. Fue una historia entre Dios, una mujer y un alma que aprendió a creer. Una mañana, el cielo amaneció cubierto de nubes suaves, y el aire tenía un silencio distinto. Alejandro supo que algo sagrado se acercaba. Reunió a los trabajadores y les habló desde el pórtico. Cuando me haya ido, sigan construyendo fe. No dejen que el ego ni la tristeza habiten esta casa. Sus ojos brillaban como los de un niño. Nadie podía imaginar que esas palabras serían su despedida. Esa tarde, se retiró al jardín y se sentó bajo el árbol de María. El sol comenzó a ponerse lentamente, tiñendo todo con tonos de oro y vino. Alejandro cerró los ojos y respiró hondo. Estoy listo, Señor, susurró. En su mente, volvió a ver a la joven que había llegado con una maleta remendada y un rosario en las manos. Recordó su voz, sus oraciones, sus sonrisas. Sintió una brisa suave acariciarle el rostro. María, dijo con ternura, el viento volvió a traer tu nombre. En ese instante, su alma se llenó de luz. Los trabajadores lo encontraron al anochecer, dormido bajo el árbol, con una expresión de paz infinita. En su mano, sostenía la Biblia abierta en un salmo: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Nadie lloró con desesperación, porque sabían que había partido en paz. En el cielo, una estrella brilló con fuerza sobre la cruz blanca del jardín, como si el propio Dios confirmara que el ciclo había concluido. Días después, el valle entero se reunió para despedirlo. Niños, campesinos, ancianos, todos oraron agradecidos. La escuela cerró por un día, y los pequeños llevaron flores al árbol donde descansaba su cuerpo. Una niña colocó una nota sobre la tierra: gracias por enseñarnos que amar es creer. Las campanas repicaron con un sonido dulce, y el viento dorado recorrió los campos como un suspiro del cielo. El legado de Alejandro se extendió más allá del valle. Los pueblos vecinos lo recordaban como el hacendado que aprendió a servir. Sus escritos fueron guardados en la capilla, junto a la carta de María.
Nadie podía hablar de uno sin mencionar al otro. Eran dos almas que Dios usó para enseñar que la humildad es la puerta del milagro, decía el padre Esteban durante las misas. Con el paso del tiempo, los muros de la hacienda se llenaron de nuevas voces. Los hijos de los campesinos tomaron el lugar de sus padres. La escuela siguió creciendo, y cada mañana los niños comenzaban el día con una oración frente a la cruz blanca. Decían que cuando el sol la tocaba, un resplandor en forma de corazón aparecía. Es el amor de María y Alejandro bendiciendo el valle, contaban las abuelas. Una noche de invierno, el cielo se iluminó con un rayo de luz que cruzó de este a oeste. Los ancianos dijeron que era un signo de los dos corazones que se habían reencontrado en el cielo. Desde entonces, cada vez que el viento sopla sobre los trigales, los campesinos escuchan un eco suave: Dios tenía un plan y el amor lo cumplió. Ninguna voz humana lo pronuncia, pero todos lo sienten en el alma. Los años siguieron su curso, pero el valle nunca olvidó. En cada oración, en cada flor del campo, vivía la memoria de los dos. Nadie volvió a hablar de riqueza o poder, sino de bondad, perdón y fe. La hacienda se convirtió en un santuario de esperanza. Cada viajero que pasaba por allí encontraba algo diferente: paz. Y al caer la tarde, el horizonte se vestía de luz dorada, como si el mismo cielo se inclinara para escuchar las oraciones del pueblo. Así, bajo la inmensidad del cielo eterno, la historia de Alejandro y María se convirtió en leyenda viva. No una de pasión, sino de propósito; no de fortuna, sino de fe. Porque cuando el alma ama con verdad, la muerte no la detiene, solo la transforma. Y en ese valle, donde una vez hubo soberbia y dolor, quedó escrito para siempre el mensaje de su historia: el amor que nace en Dios no termina, solo cambia de cielo. El valle amanecía dorado, como si el cielo mismo bendijera la tierra donde una vez floreció el milagro. El viento soplaba suave, trayendo el perfume de los trigales y el eco de oraciones antiguas. Los pájaros volaban sobre la cruz blanca del jardín, donde descansaban los nombres de Alejandro y María. No había tristeza en el aire, solo una paz que envolvía todo. El tiempo había pasado, pero el alma de ambos seguía viva en cada rincón, en cada mirada agradecida, en cada sonrisa de niño. Los campesinos decían que al amanecer se escuchaba el murmullo del viento pronunciando sus nombres. Era como si Dios permitiera que las almas que amaron con pureza siguieran cuidando la tierra que redimieron. En la escuela, los niños rezaban antes de comenzar sus clases, repitiendo la frase que María había dejado escrita en la pizarra: donde hay fe, florece el milagro. Y cada vez que pronunciaban esas palabras, la luz del sol entraba con un brillo distinto, como si el cielo respondiera. Alejandro y María se habían convertido en leyenda, pero más que eso, en lección. Su historia ya no pertenecía solo al pasado, sino al corazón de todos los que aprendían a creer en el perdón. El amor que los unió no fue de deseo ni de promesas humanas, sino de fe compartida. Fue un amor que enseñó, que transformó, que sanó. Un amor que nació de la humildad y terminó en la eternidad, porque lo que nace en Dios no muere jamás. Cada tarde, el padre Esteban caminaba hasta el jardín para orar junto al árbol. Miraba la cruz blanca y decía: Dios los unió para mostrar que la misericordia puede volver sagrado incluso el dolor. Y tenía razón. La historia de ambos no era una tragedia, sino una resurrección. Donde antes hubo soberbia, floreció compasión; donde antes hubo oscuridad, ahora brillaba la luz del perdón. El viento del valle seguía contando su historia, llevándola de casa en casa, de generación en generación. Las madres la narraban a sus hijos, y los ancianos la repetían junto al fuego, con lágrimas en los ojos. No fue un cuento de amor, fue una promesa cumplida por el cielo, decían. Y así, cada palabra se volvió semilla, y cada semilla, flor. Las almas que escuchaban la historia encontraban consuelo en saber que Dios siempre usa la vida para escribir su plan perfecto. Una noche, el cielo se cubrió de estrellas tan brillantes que parecía que el firmamento se abría. Los niños salieron a mirar, y una anciana dijo: es Alejandro, buscando la mano de María en el cielo.
Los pequeños aplaudieron, riendo entre lágrimas. Desde entonces, cada vez que el cielo se ilumina con un resplandor dorado, el pueblo recuerda que el amor verdadero no se apaga, solo cambia de forma, solo asciende al lugar de donde vino. La hacienda se convirtió en un refugio de peregrinos. Personas llegaban de lejos, buscando paz, inspiración o simplemente agradecer. Muchos afirmaban sentir una presencia cálida al entrar, como si dos almas los abrazaran en silencio. En el altar de la capilla, un rosario descansaba sobre la Biblia abierta en el Salmo 34, y junto a él, un anillo antiguo, símbolo de promesa eterna. Nadie se atrevía a tocarlo. Era sagrado. El eco de las oraciones de María seguía recorriendo los pasillos. Las paredes parecían guardar su voz, esa voz suave que hablaba de fe y esperanza. Los niños decían que a veces, al quedarse dormidos en la escuela, soñaban con una mujer vestida de blanco que los cubría con un manto de luz. Ella me dijo que no tuviera miedo, contaban. Los adultos sonreían, sabiendo que la fe de una mujer puede seguir obrando milagros incluso después de su partida. Alejandro, en cambio, vivía ahora en las historias de los hombres del campo. Contaban cómo había aprendido a amar sirviendo, cómo había pasado de ser amo a hermano, de rico a justo. Dios le cambió el corazón de piedra por uno de trigo, decía un anciano. Su legado no era de riqueza, sino de bondad. Él enseñó que el poder se vuelve santo cuando se usa para levantar al caído, y que el perdón es la mayor cosecha que un alma puede ofrecer. Los días seguían pasando, y cada amanecer era una oración hecha de luz. En el horizonte, los girasoles crecían mirando al cielo, como si buscaran el rostro de Dios. Nadie olvidaba la lección que Alejandro y María dejaron grabada en la tierra: la fe no es un refugio del dolor, es la fuerza para atravesarlo. Por eso, cuando las tormentas llegaban, el pueblo no temía. Sabían que el amor del cielo siempre volvería a brillar sobre ellos. Un día, los maestros de la escuela colocaron una placa sobre la puerta: Escuela San Gabriel, fundada sobre la fe y el perdón. Cada vez que un niño la cruzaba, llevaba consigo parte de aquella historia. En sus corazones, Alejandro y María no eran héroes, sino guías. El pueblo entero se convirtió en testimonio vivo de que la fe sencilla puede transformar reinos enteros del alma. El viento, fiel guardián de las promesas, seguía recorriendo los campos. A veces soplaba fuerte, como si anunciara la presencia divina, otras, suave, como un suspiro del cielo. En esos momentos, los campesinos levantaban la vista y decían: ahí están ellos, caminando juntos por el valle de la eternidad. El amor que sirvió en la tierra ahora florecía en los cielos, sin tiempo ni final. Y así, el Valle Dorado siguió siendo el escenario de una historia escrita por Dios con paciencia y luz. Cada hoja que caía, cada lluvia que limpiaba los caminos, parecía repetir la misma enseñanza: el amor que perdona todo, todo lo puede. Los corazones del pueblo se mantenían unidos en esa verdad sencilla, que no necesita adornos porque es eterna. Al caer la tarde, el sol se escondía detrás de las colinas y la hacienda quedaba bañada en tonos dorados. El sonido de las campanas marcaba la última oración del día. Y en ese silencio sagrado, el viento murmuraba la frase que selló toda la historia: cuando el alma aprende a servir, el amor se vuelve eterno. Porque la fe de una mujer y la transformación de un hombre fueron la prueba de que los milagros existen, y que Dios, cuando escribe, nunca se equivoca.